educativa en trastornos penetrantes del desarrollo. Fundamentación teórica. Comenzamos hablando del psiquiatra Eugen Bleuler. Fue quien utilizó por primera vez el término autismo en 1911 para describir un grupo de niños encerrados en sí mismos, considerándolo una perturbación básica de la esquizofrenia. Fue, sin embargo, Leo Kanner el que por primera vez lo señaló como un síndrome distinto. Estudió a 11 niños con características peculiares y los definió como ensimismados y con severos problemas sociales de comportamiento y en la comunicación. Fue el autor de la famosa teoría de las madres nevera. Antes de estos trabajos, se consideraba que los niños que presentaban este cuadro de síntomas sufrían un trastorno emocional o una disminución psíquica, pero gracias a la descripción científica de Kanner, la primera de la historia, se empezó a reconocer el autismo como identidad. Las características aportadas continúan vigentes en la actualidad y se referían principalmente a tres aspectos. Las relaciones sociales, rasgo fundamental, refiriéndose a la incapacidad para relacionarse normalmente con las personas y las situaciones. La comunicación y el lenguaje. Kanner destacaba también un amplio conjunto de deficiencias en estas áreas. Y la insistencia en la invarianza del ambiente, en cuanto a la inflexibilidad, la rígida adherencia a rutinas y la insistencia en la igualdad. También es fundamental nombrar a Hans Asperger, pediatra austriaco. En su tesis, en 1944, estudia a 4 menores que tenían características similares a las descritas por Kanner, pero con una diferencia fundamental: podían hablar. Descubrió que tenían en común la dificultad en la interacción social, pero con capacidades cognitivas y verbales adecuadas. Aunque el actual DSM-5 ya no recoge este trastorno, se describió como síndrome de Asperger y así se ha empleado hasta hace unos escasos años. Lorna Wynne, psiquiatra, fue quien bautizó este trastorno. Realizó estudios estableciendo pautas comunes a todos los autistas, lo que hoy se conoce como la tríada de Wynne, formada por el trastorno de reciprocidad social, de comunicación verbal y no verbal y la ausencia de capacidad simbólica. Posteriormente añadió los patrones repetitivos de actividad e intereses. En 1997 el profesor Ángel Rivière desarrolla el inventario del espectro autista llamado IDEA, en el cual se presenta todo el espectro a través de 12 dimensiones con 4 niveles de afectación. Además de las dimensiones ya comentadas, podemos ver trastornos y limitaciones de la imaginación, trastornos de la flexibilidad o del sentido de la actividad, entre otros. Existen otras teorías, como las de Premack-Woodruff, Baron Cohen y Leslie o Peter Vermeulen. Sin embargo, debido a su conexión con el ámbito educativo y las características del alumnado con TEA, las nombraremos en el próximo apartado. Con la descripción, características y grados del trastorno del espectro autista. Según el manual diagnóstico DSM-5, el TEA se encuentra dentro de los trastornos del neurodesarrollo. En su versión anterior, vigente hasta 2013, se hablaba del trastorno generalizado del desarrollo con 5 subtipos: trastorno autista, síndrome de Asperger, trastorno desintegrativo infantil, síndrome de Rett y TGD no especificado. Por lo tanto, el DSM-5 incluye cambios sustanciales en los que se habla de un único trastorno del espectro autista en el que el síndrome de Rett ya no forma parte de esta clasificación y los otros 4 subtipos son eliminados. A continuación vamos a ver los criterios diagnósticos y su relación con el desarrollo en la infancia a través de las alteraciones del alumnado con TEA, las descripciones de los criterios y su vinculación con el desarrollo del lenguaje y de la comunicación. Por un lado, las deficiencias persistentes en la comunicación social y en la interacción social en los diversos contextos. Este criterio se relaciona con la competencia lingüística y la competencia conversacional. En cuanto a la competencia lingüística, las dificultades se suelen manifestar en pobres construcciones sintácticas, ecolalias, dificultades para mantener e iniciar una conversación, en la inversión pronominal o, por ejemplo, en dificultades para utilizar palabras que carecen de significado. En cuanto a la competencia conversacional, las dificultades se manifiestan en el turno de palabra, la temática de la conversación, el tono o el guión social esperado. Esta falta de habilidades en la competencia comunicativo-lingüística se desarrolla de forma paralela con las dificultades que presentan a nivel social y emocional y se manifiestan en la dificultad de identificar y comprender sus propios sentimientos y los ajenos, en la dificultad de empatizar, de conocerse a sí mismos, así como de comprender las situaciones sociales. En este sentido, debemos tener en cuenta que la mayoría de los niños con TEA no llegan a adquirir la teoría de la mente, acuñada por Premack y Woodruff en 1978. Esta teoría se desarrolla normalmente en la primera infancia, entre los 3 y los 6 años, y se refiere a la capacidad de entender la diferencia entre nuestro pensamiento y el de los demás, capacidad que autores como Baron Cohen y Leslie, entre otros, indican que los niños TEA no tienen. Este aspecto del desarrollo es lo que recoge Peter Vermeulen como ceguera contextual,
en las que el alumnado con TEA obvia la información del contexto social, actuando como pensadores absolutos en un mundo relativo. El siguiente criterio diagnóstico del DSM-5 hace referencia a los patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades. Al relacionarlo con el desarrollo de la infancia, es importante tener en cuenta el plano cognitivo y psicomotor del alumnado, relacionándose con las habilidades psicológicas básicas de percepción, memoria y atención y en cómo éstas afectan al desarrollo de las habilidades psicomotoras del alumnado. Pueden darse patrones repetitivos o estereotipias, que varían mucho a lo largo del espectro. Suelen mostrar aleteo, girar sobre sí mismo u otros movimientos que en muchos casos se hacen para la autoestimulación. También pueden presentar patrones posturales extravagantes, como sentarse de forma rara, caminar de puntillas, ladearse al caminar, etc. Otra autora, Olga Bodaksina, en su libro Percepción sensorial de las personas con autismo y Asperger, recoge algunas características del sistema de integración sensorial de este alumnado que es interesante por cómo afecta en muchas ocasiones a su conducta. La hipersensibilidad e hiposensibilidad, la percepción que puede estar fragmentada, distorsionada o retardada, o sin dificultad de interpretar los estímulos. Otras dos características son la inflexibilidad de rutinas o patrones ritualizados de comportamiento verbal o no verbal, y los intereses muy restringidos y fijos, anormales en cuanto a su intensidad o su foco de interés. Los niveles o grados del trastorno del espectro autista están definidos en función de la ayuda que van a precisar, especificando los comportamientos asociados a la comunicación social y a los comportamientos restringidos y repetitivos. En este cuadro hemos detallado algunos ejemplos de las características según los grados. Finalizamos este apartado con una breve referencia a la etiología. Hay una base biológica generalmente de origen genético o por causas muy diversas, pero por el momento no se puede pensar en una única causa del autismo, sino en una red de diferentes factores asociados. La base del trastorno debe hallarse necesariamente en un funcionamiento anómalo del sistema nervioso, pero por el momento no hay nada claramente identificado. Aún es necesario continuar investigando al respecto. Actualmente hay relativo acuerdo en que los TEA constituyen una disfunción neurobiológica manifestada en el área conductual, tienen fuertes vínculos con la genética, comportan graves perturbaciones del sistema nervioso central y se originan en un proceso causativo biológico polivalente en el cual confluyen factores como agentes tóxicos, infecciones o alteraciones bioquímicas, etc. Intervención psicopedagógica y educativa. La etapa educativa que hemos seleccionado son los dos primeros niveles de primaria, de los 6 a los 8 años. Esta etapa es clave por ser la transición de infantil a primaria. Por ello podemos seguir unas pautas para facilitar esta transición. La coordinación con el profesorado de ambas etapas. Que conozca al que va a ser su nuevo profesor o profesora. Visitas a la que será su aula y ambiente físico del próximo curso. Uso de la agenda escolar para facilitar la comunicación entre la familia y escuela. Y un espacio de tranquilidad que pueda emplear en las situaciones en las que sea necesario. Dicho esto, centraremos este apartado en las principales variables a tener en cuenta en la intervención educativa en esta etapa. Estructuración del aula, sistemas alternativos y aumentativos de la comunicación, juego y metodología. Cuando el alumnado comienza la educación primaria es necesario un entorno estructurado y predecible, un aula que le permita conocer qué hará en cada espacio, con unas rutinas muy marcadas de comienzo y finalización de la clase y que permita el orden. El sistema de organización de trabajo es fundamental, se pueden utilizar bandejas o indicadores por escrito enumerando las tareas. También rincones o espacios en el aula de trabajo que faciliten que el alumnado conozca qué realizar, similares a los que tenía en educación infantil. Horarios visuales, una rutina que le ayuda en la anticipación y la estructuración. Sistemas alternativos y aumentativos de la comunicación. Son instrumentos de intervención educativa destinados a personas con alteraciones de la comunicación o del lenguaje. Siguiendo a Tamarit podemos decir que su objetivo es la enseñanza de códigos que permitan la representación y los actos de comunicación funcional, generalizable y espontánea. Se utilizan con apoyos visuales para complementar el lenguaje oral o sustituirlo. A continuación, veamos ejemplos de cómo utilizarlo con alumnado de 6 a 8 años en el aula. Se pueden utilizar apoyos visuales sobre qué hay que hacer y cómo hay que comportarse. Por ejemplo, en la mesa del alumnado se pueden secuenciar mediante pictogramas las pautas de comportamiento. Las actividades también se pueden secuenciar por pasos, con la ayuda de pictogramas, son los denominados sistemas de trabajo. Podemos también utilizar la agenda visual que permite organizar las tareas que realizar en el hogar, además de servir como herramienta de contacto con la familia. El juego es uno de los medios más importantes para la expresión, el aprendizaje y la interacción. Con el alumnado TEA siempre es importante brindarle muchas alternativas de juegos relacionados con su centro de interés. Se pueden utilizar apoyos visuales para explicar cómo son los juegos y cómo se juegan, estructurando paso a paso la información.
y realizar prácticas de los juegos de forma que el alumnado lo interiorice. Los recreos son espacios no estructurados de especial dificultad para el alumnado con TEA, porque no pueden leer bien las situaciones sociales y tienen dificultades para iniciar la interacción. Este espacio es idóneo para trabajar el juego con su grupo de iguales, facilitando al profesorado los apoyos oportunos y facilitadores del mismo. La metodología debe tener un enfoque personalizado centrado en el alumnado. Algunas de las estrategias metodológicas más importantes serían situaciones educativas específicas y concretas que favorezcan la generalización de los aprendizajes a diferentes contextos y que estos sean sobre todo funcionales. Utilizar organizadores gráficos y apoyo visual. Utilizar un lenguaje claro, no abstracto. Objetivos claros, estructurados, paso a paso. Concretar la presentación de los nuevos conceptos. Utilizar el aprendizaje basado en la práctica y separar las tareas en pasos pequeños presentándoselas bajo diferentes formatos. Pasamos al último punto, programas de intervención. Como ya hemos comentado, estos programas se sitúan en la etapa de transición de infantil a primaria, donde es importante potenciar el desarrollo integral y armónico del alumnado con TEA. A esta edad hay que preparar al alumnado para que dominen habilidades básicas como la autonomía, la independencia y la comunicación y el lenguaje. Una vez más insistimos en la necesidad de tener en cuenta las diferencias individuales, ya que cada alumnado TEA es distinto y evoluciona de manera diferente. Los programas hay que adaptarlos, teniendo en cuenta que en su mayoría tienen adaptación curricular. Estos programas tienen una enorme utilidad por su versatilidad y su capacidad para adecuar la enseñanza a las características propias del alumnado con TEA, a sus intereses y capacidades. Antes de la aplicación del programa también tenemos que valorar el nivel de competencia curricular, cuándo han sido diagnosticados, la modalidad de escolarización. El primer programa es la metodología TEACH. La metodología TEACH surge en Carolina del Norte con Eric Chopler en 1966, entre otros. El fin era dar una atención integral para las personas con TEA y sus familias. En la metodología TEACH se entrena a las familias a trabajar con los menores para controlar los problemas de comportamiento y mejorar las habilidades sociales, de lenguaje y de aprendizaje. La aplicación de esta metodología en la escuela se centra en desarrollar el trabajo autónomo. Los objetivos de intervención son individualizados. Para llegar a ellos existen 4 fases. La evaluación de las habilidades. La entrevista con la familia para determinar las habilidades y las prioridades para el cambio. Establecer prioridades y expresarlas en la forma de objetivos escritos. Hacer un diseño individualizado para el entrenamiento de habilidades. Los elementos más importantes del programa son enseñanza estructurada, a la que hicimos referencia en el apartado anterior. Actividades secuenciadas visualmente. Enseñanza 1 a 1, aprendizaje realizados de manera individual. Comunicación expresiva, pretendiendo el desarrollo de las habilidades comunicativas y que éstas sean utilizadas de manera espontánea por la persona con TEA. El juego. Para TEACH, el trabajo es un juego, jugar es un trabajo. Problemas conductuales, interpretación comunicativa para evitar los problemas de comportamiento. Programa PEANA. Este programa es ideal para alumnado con dificultades para comprender el entorno, aula, escuela, casa. El objetivo fundamental del proyecto PEANA es la utilización de claves preferentemente visuales dirigidas a 2 dimensiones fundamentales, la ordenación del espacio y la ordenación del tiempo. En cuanto a la ordenación del espacio, se debe hacer una distribución en el aula por zonas o espacios dedicadas al trabajo de determinadas actividades. En cuanto a la ordenación del tiempo, se pueden emplear las agendas visuales, individuales, de grupo. Además, se utilizará la estructuración de las actividades del aula, descomponer o secuenciar las tareas, introducir adaptaciones. Finalizamos con las claves del programa. Mejorar la identificación de personas, lugares y objetos. Crear habilidades que le ayuden a lograr su autonomía personal. Desarrollar la orientación espacial y temporal. Diseñar el entorno físico para anticiparles la información dando sentido a la actividad. Disminución de los niveles de ansiedad. Y desarrollo y refuerzo de las competencias comunicativas, expresivas y comprensivas. Conclusiones. El trastorno del espectro autista no es una enfermedad, es una forma de desarrollo diferente en la que el profesorado debe prestar especial atención. En primer lugar, porque es un amplio espectro y cada niño o niña con la que trabajemos será completamente distinta. En segundo lugar, porque tiene unas necesidades educativas a las que debemos dar respuesta. En esta etapa de 6 a 8 años debemos tener especial atención a la transición adecuada y satisfactoria de los menores de infantil a primaria, apoyando en una progresiva adquisición de las habilidades de autonomía
y favoreciendo adaptaciones curriculares que sean precisas para favorecer su máximo desarrollo personal.